Hola, muy buenas, ¿cómo están amigos y amigas televidentes de su canal de noticias de Nicaragua, su canal 23? Estamos aquí como siempre en su programa conversando con María Elsa Suárez. Uno de los problemas que nos encontramos a veces con las personas que tenemos convivencias en la casa, en la escuela, en el trabajo, es el complejo de inferioridad. Vamos a hablar sobre este síndrome, cuál es el origen, cómo se manifiesta y qué podemos hacer para superar eso. Para eso tenemos a Renato Montealegre, psicólogo clínico. Muchas gracias, Renato. Él siempre está con nosotros con temas, con esos tips muy importantes para la vida de nosotros, de nuestros televidentes y su familia. Gracias, Renato. Entremos en el tema. Muchas gracias a ustedes por invitarme una vez más, ¿verdad?, a compartir estos temas tan interesantes. El complejo de inferioridad es muy común entre todas las personas, todos los padecemos. Sin embargo, tenemos que diferenciar entre lo que es un sentimiento de inferioridad y un complejo de inferioridad. Un sentimiento de inferioridad es cuando nos sentimos inhibidos a hacer algo, tenemos miedo de hacer algo, a fallar. El miedo a quedar mal dura segundos y nuestra vida continúa normal y no tiene repercusiones. Pero el complejo de inferioridad, ya estamos hablando de un trauma, ya estamos hablando de una situación donde afecta nuestra vida, donde afecta nuestro desempeño laboral y nos evita progresar en la vida. Por ejemplo, las personas que no permiten corrección, no es que no quieran permitir corrección, es que se están defendiendo, es un mecanismo de defensa donde ellos no permiten corrección porque es como que les estemos diciendo te equivocaste. En lugar de un sentimiento de seguridad donde admiten el error o al menos lo someten a debate, decime por qué estoy equivocado y lo debaten sanamente, no, ellos se escudan sobre yo soy el que todo lo sé, no hay derecho a corrección. Otra manifestación podría ser la que te contaba ahora que estamos platicando, el miedo a tomarme un fresquito tranquilo, relajado, por el miedo a llegar temprano. O sea, exactamente. Yo tengo que llegar temprano y falta una hora para llegar, estoy a media cuadra porque voy a llegar tarde. Tengo tiempo suficiente para tomarme el fresquito y venirme caminando tranquilo, pero mi complejo de inferioridad, mi miedo al rechazo, mi miedo a equivocarme, mi miedo a no hacer bien las cosas, eso ya es complejo de inseguridad, no es sentimiento de inseguridad, es complejo, ya es un trauma, ya generado básicamente en la infancia. Lamentablemente, muchos padres de familia educan a sus hijos con excesos de no, educan a sus hijos con muchos miedos, no te subas a esa silla, no te subas, no corras, no, y abusan del no. O insultan. Peor aún. Sos idiota, sos tonto, sos bruto, peor aún, recurren a las etiquetas. Mira, es que sos tonto, es que sos bruto, sos inútil, es que no vas a poder. O recurren a las comparaciones. Ay, ¿por qué no sos como tu hermanita? Ay, ¿por qué no sos como tu primita? Eso va creando en el niño, esas frases tan sencillas van creando a largo plazo, por no decir toda la vida, van creando la sensación de yo no puedo. Sí. Yo no puedo emprender yo quiero montar un negocio, pero no emprendo el negocio porque me va a ir mal. Espérate un momento, cuando estamos en terapia, espérate un momento. No existe negocio malo, lo que existen son malos administradores. ¿Por qué me decís vos que te va a ir mal? Ay, es que no sé, yo siento que me va a ir mal. ¿Te levantás tarde? No. ¿Trabajas mucho? Sí. ¿Sos dedicado? ¿Te esforzás? Sí. Entonces, ¿por dónde te va a ir mal? Si la persistencia es lo que lleva un negocio adelante. El ajustarse a los cambios del ambiente, del medio ambiente, es lo que lleva un negocio adelante. ¿Por qué te va a ir mal si vos sos
lo contrario a lo que estás diciendo. Entonces significa, Renato Montealegre, que el complejo de inferioridad viene desde la infancia. Viene de la infancia. No es que no es que en la vida ya de adulto no puede haber un adulto que no haya recibido un impacto como niño. Sí puede haber, sí se puede desarrollar si hay un trauma extremadamente fuerte, pero si se viene desarrollando de niño, eso va a quedar en el inconsciente de ese niño, va a llegar a tener 30, 40, 50 años y va a seguir teniendo los mismos miedos de cuando tenía 5 años. Ahora, una inseguridad. Inseguridad. Se manifiesta en una inseguridad. Inseguridad severa. Inferioridad. Ahora, no todo es negativo. Sentirse menos en todo, sentirse menos. Servirse menos en todo. No puedo hablar en público, no puedo exponer, me voy a equivocar, voy a salir ridículo, todos me van a quedar viendo, entonces me quedo calladito. Yo tengo la respuesta. ¿Cuánto es 2 más 2? Yo tengo la respuesta, yo sé que es 4, pero mejor me quedo calladito porque no vaya a ser que me equivoque. ¿Y se puede revestir en complejo de superioridad? Ahí vamos. Okay. Dependiendo de la intensidad con que estemos teniendo este sentimiento, nosotros podemos aprovechar, porque al mismo tiempo que el sentimiento de inseguridad nos bloquea, si nosotros tenemos la suficiente autoestima, amor propio, lo podemos revertir. Espérate un momento, si yo sé cuánto es 2 más 2, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Que me equivoque? Que diga 2 más 2 es 5. Yo tengo la respuesta, pero la voy a decir porque ¿qué es lo que va a pasar? No va a pasar nada, el profesor me va a corregir y le va a dar la oportunidad a otro y así voy a aprender yo mismo de mi propio error y voy a salir fortalecido, porque voy a aprender. ¿Quiero emprender un negocio? ¿Qué es lo peor que va a pasar? ¿Que me vaya mal? Bueno, sí, me va a ir mal, pero van a venir otras oportunidades. Ya aprendí de ese negocio que fracasé, hice mal esto y esto. Usted está hablando ahí de una persona segura. De una persona que tiene sentimientos de inseguridad y revierte el sentimiento. ¿Ya? De tal forma que la inseguridad que yo tengo la voy a revertir para convertirme en una persona segura. En el día de mañana, no, eso no lo voy a hacer porque yo sé que así es malo. Si vos lo querés hacer, hágalo, pero yo no lo hago porque yo sé que así no es. Pero seguro, el convincente. El complejo de superioridad es que se cree superior siempre, pero a la larga, en el fondo es una persona que se siente un complejo de inferioridad. Es que todos tenemos, por eso es que hay que diferenciar entre el sentimiento y el complejo. El sentimiento es momentario y le podemos sacar provecho. Sí. ¿Ya? Y el complejo viene desde la infancia. Un trauma severo, un trauma muy duro, que lo viene acarreando y nos bloquea. Y que si es revertible, obviamente con terapia, implica mucha autoestima, implica mucho diálogo interno. Por ejemplo, que acabo de decir, espérate un momento, si voy a poner un negocio y me va a ir mal, o sea, ¿por qué me va a ir mal? ¿Por qué me tiene que ir mal? ¿Por qué ya me estoy predisponiendo a que me vaya mal? Lo voy a hacer y se me va mal, ¿verdad? Obviamente, si me quedo acostado y me levanto a las 10 de la mañana, no llevo informes, no promuevo la venta, o mucha gente que quiere sobresalir y le da pena vender. O son buenísimos vendiendo, pero les da pena cobrar. Entonces venden y no cobran porque les da pena cobrar. Entonces, estas personas, ahí hay un complejo de inseguridad. Entonces, sí es reversible, sí es tratable, pero requiere terapia, requiere mucha concentración, requiere mucho diálogo positivo, interno, que nosotros mismos platiquemos con el espejo. Estamos acostumbrados, un complejo de inferioridad es cuando nos quedamos en la cama porque nos va a ir mal, ya por miedo, y nos tenemos que levantarnos y decirnos en el espejo, mirándonos a los ojos, hoy sí voy a poder. No importa lo que pase mañana, hoy
voy a poder. Implica mucho diálogo interno. Sí, entonces ya vimos su origen, Ajá. realmente es en la infancia, las manifestaciones. Ahora, ¿cómo combatimos? ¿Cuáles son las herramientas para superar esos complejos de inferioridad? Requiere mucha ayuda. O de superioridad, porque entiendo que el de superioridad es porque al final es una persona con complejo de inferioridad. Cuando hablamos de superioridad podemos caer en el ego y también es peligroso. Es bonito Ego, tener... narcisismo. Van de la mano. Exceso de ego ya es narcisismo y eso es grave. Es grave para uno, es grave para toda la gente que lo rodea. También viene de la infancia. También viene de la infancia y son complejos de inferioridad. Una persona narcisista es una persona sumamente acomplejada, una persona que se siente totalmente inferior y recurre a mecanismos de defensa para protegerse de ese dolor que siente. Puede haber sido generado a través del bullying. Las personas que se vuelven solitarias, que duermen en sus casas, que no salen de sus cuartos, que tienen pocos amigos, son personas que día a día viven con su propio complejo y logran, tienen objetivos y son muy buenas, pero la inseguridad que se manejan no los deja avanzar. Ahora, los mecanismos, los instrumentos, hay que reconocerse. Cada una. Tengo miedo a hablar. ¿Qué tengo que hacer para hablar? Tengo miedo a perder un examen. ¿Qué tengo que hacer para no perder ese examen? Tengo miedo a hablarle a una muchacha. Me gusta esa muchacha, le quiero hablar, pero tengo pánico a hablarle. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reconocer el problema. Y una vez que se reconoce el problema, como alcohólico, reconocer que tiene este trauma. Reconocer que tiene el problema. El trauma se multiplica, se identifica cuando reconocemos el trauma, reconocemos el origen, pero no lo aceptamos. Ahí estamos hablando de casos donde necesariamente se requiere terapia. Bueno, entonces continuando, Renato Montealegre, las herramientas para superar. Porque usted decía que solo con terapia, ¿qué otra herramienta? Cuando son traumas que ya son reconocidos, pero que no se quieren superar el trauma, no se quiere superar el momento, porque es muy doloroso, porque es muy incómodo, simplemente se requiere terapia. Porque hay que llevarlos de la mano. Hay montones de miles de herramientas, de técnicas, pero que si las aplican solos pueden tener resultados adversos. Porque recuerden que estamos hablando de un miedo, una inseguridad a salir a la calle, porque lo puede atropellar un carro. ¿Ya? Si lo intento hacer solo, voy a terminar atropellado, porque ocurre lo contrario. ¿Ya? Entonces necesitamos la terapia para irnos de la mano. Hay muchas técnicas. Las más sencillas, escribir, identificar y escribir. No identificar y que se quede en la mente. ¿Ya? Sino identificar, escribirlo. Hacer un bosquejo de todas sus debilidades, podríamos decirle. Notas aleatorias en cualquier libro, en un librito íntimo, le llamamos diario de emociones, donde vamos a anotar a qué le tenemos miedo. ¿Qué nos bloquea? Para partir, una vez conociendo qué nos bloquea, empezar a arreglarlo, empezar a sanar. Escénico, ¿verdad? El pánico escénico es una de las manifestaciones. Imaginémonos a un niño que le viven diciendo no hables, cállate, no llores. Este niño desarrolla pánico escénico, porque el día de mañana él va a saber, él solamente va a recordar la voz de su mamá diciendo cállate. Y Dios guarde le diga, solo babosadas decís, solo tonterías decís. Peor aún, el daño que hace las comparaciones. Las comparaciones es lo más dañino que puede haber en la mente de un niño. Lo más dañino.
¿Por qué no sos como tu Padre primita? debe de caracterizar a sus hijos y tratarlos, porque todos son distintos. Todos son distintos. Ninguno es igual. Todos somos distintos, todos. Usted, yo, todos los que estamos aquí, todos somos Como distintos. los dedos de la mano son diferentes. Así las es. personas son diferentes. Somos diferentes y todos tenemos tolerancia, todos tenemos, por ejemplo, yo soy uno que puedo pasar acostado todo el día, no pereza, pero me levanto a las 5 de la tarde y todo lo que hice en un día, todo lo que no hice en un día lo hago en una hora. Ya, como una máquina, pum, 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 pum. Así soy yo. Hay gente que necesita levantarse con calma, suavecito, y no es que uno esté bien Esos ni son otro esté hábitos, mal, hábitos. son hábitos y están bien, son límites y están bien. Los límites es lo mejor que podemos tener, ya, porque sabemos hasta dónde podemos llegar y sabemos nuestro propio potencial. Pero si en nuestro inconsciente, recordemos que el inconsciente, que nuestro cerebro tiene consciente y tiene inconsciente. El 20% de lo que hacemos es consciente. Sabemos dónde estamos, sabemos la ropa que estamos usando, sabemos lo que desayunamos, sabemos para dónde vamos. Y el 80% de lo que hacemos no tenemos ni idea de por qué lo hacemos. ¿Por qué usamos este tipo de ropa? ¿Por qué este tipo de peinado? ¿Por qué ese color de maquillaje? Mi señora dice que yo prefiero el amarillo. Ya, y yo, de verdad, todo lo subrayo con amarillo. Y ya me metió, ¿por qué el amarillo? Algo tiene que haber en mi vida que está relacionado con el amarillo. ¿Qué es bueno, qué es malo? Ok, pues el amarillo es un color como cualquier otro. Sí. Pero pueden haber situaciones sobre cosas que yo realizo que se obedecen al inconsciente. Y cuando esas situaciones se reflejan en la infancia, llegan a la vida madura. Tenemos un caso ahorita, que ayer lo estábamos analizando, donde terapia de pareja, una de las parejas, uno de ellos no acepta el trauma con la madre. Trauma con la mamá. El trauma con la mamá. Sale de sesión y dicen que llega a su casa a llorar, a encerrarse en su cuarto a llorar. ¿Ya? Y no lo acepta, y no lo acepta, y no lo acepta. Entonces estamos tratando de confrontarlo y decirle, o sea, no vas a cambiar el pasado. Lo que pasó, pasó. Así dice la gente, lo que pasó, pasó, pero ahí anda en el inconsciente. En el pasado. Ajá. En el pasado, porque no se trata de olvidar, se trata de recordar. Y una vez que recordamos, sanamos. No vamos a sanar lo que no recordamos. Vamos a sanar lo que recordamos. El problema es que nosotros conscientemente no lo recordamos, pero inconsciente todo lo tenemos fresquito, como si hubiera pasado ayer. Ok. Bueno, muy interesante, Renato Montealegre, siempre tenemos a él aquí con diferentes temas y vamos a estar abordando otros temas en nuestras próximas ediciones. Bueno, muchas gracias amigos y amigas, se despide de ustedes María Elsa Suárez, gracias Renato por haber estado con nosotros.